Bienvenidos a la Escuela de Vino de la Organización Interprofesional del Vino de España. Mi nombre es Israel Gómez, sumiller de la Escuela de Vino, y hoy estamos aquí para hablar del análisis sensorial de vinos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de análisis sensorial de vinos? Lo primero que nos viene a la cabeza cuando se intenta explicar el sabor y el aroma de un vino son las palabras complejidad y diversidad. Los últimos avances científicos registran ya más de 300 componentes diferentes en el vino. Por eso, podemos afirmar que el vino, en lo que a sabor se refiere, es el más variado de los productos que el hombre consume. Además, la influencia de climas, los diferentes suelos, la variedad de las cepas, el estado de maduración de la uva y las técnicas de vinificación y conservación han dado lugar a una interminable gama de vinos diversos. Pero es precisamente esta variedad la que hace tan sugestivo el perfeccionar cada día la técnica y el conocimiento de los vinos, donde nunca se dejan de descubrir sabores y aromas nuevos, delicados, equilibrados y a veces perfectos. Todo un apasionante mundo por explorar. Pero os preguntaréis, ¿cómo hago un análisis sensorial de vino? Pues muy sencillo, este tipo de análisis se realiza cuando llevamos a cabo la cata. Una cata supone poner los sentidos al servicio del vino y dejarte sorprender con los toques y matices que vamos a encontrar en él. La cata de vino está compuesta por 3 fases: visual, olfativa y gustativa. La fase visual, donde mediante el sentido de la vista se analiza el color, la limpieza, el brillo o la densidad del vino en cuestión. La fase olfativa, donde buscamos vislumbrar los aromas asociados al vino. Y por último, la fase gustativa, un momento en el que la bebida inunda nuestras papilas gustativas evocando sensaciones únicas. Hoy nos vamos a centrar en la fase gustativa. Y para empezar, lo primero que os vamos a contar es que el sentido del gusto está localizado en la lengua, donde las papilas gustativas hacen su papel fundamental. También os vamos a contar que el número de sabores puede ser muy amplio, pero al final será el resultado de la combinación de 4 sabores primarios. El primero de ellos, el dulce. Es un sabor que llena la boca y da sensación de sedosidad. En el vino lo encontraremos en los azúcares residuales y el alcohol. Se suele decir que este sabor redondea los vinos. El segundo, el ácido, que viene provocado por los ácidos orgánicos del vino, principalmente el ácido tartárico. Los ácidos predominan en frutas cítricas, pero también en el yogur, el queso sin curar, el tomate y el vinagre. El menos relevante en los vinos es el sabor salado. Su baja concentración lo hace casi imperceptible por nuestro sentido del gusto. Y por último, el sabor amargo, que está provocado por los taninos, presentes en la piel de la uva. Lo encontramos también en el café, en el té, el aceite de oliva, la lechuga o el cacao. Pero antes de entrar en detalle con ellos, os preguntaréis, ¿cuándo y dónde percibimos los sabores? Los sabores no son percibidos todos a la vez, pues el tiempo de reacción de cada uno de ellos es diferente en la boca. Hay que tener en cuenta que el sabor dulce es instantáneo, el salado y el ácido tienen más tiempo de reacción y el gusto amargo tarda más en detectarse, pero es el más persistente. Ahora sí, vayamos uno a uno para conocerlos bien. Empezamos por el dulce. Si tuviéramos que definirlo en 2 palabras, diríamos que representa la suavidad y untuosidad del vino. Las sustancias del vino que tienen gusto dulce son o bien azúcares o bien alcoholes, dando al vino ese carácter suave y untuoso. Los azúcares proceden de la uva, son principalmente la glucosa y la fructosa, que son fermentables, y en pequeñas cantidades las pentosas, que no son fermentables. Los azúcares se encuentran en todos los vinos en cantidades que varían desde menos de 1 gramo por litro para los más secos hasta más de 300 gramos por litro en algunos dulces. Los alcoholes se originan durante la fermentación y el más importante es el etanol o alcohol etílico. El etanol representa un 10 a 14% de la composición del vino, siendo el segundo componente desde el punto de vista cuantitativo. El primero es el agua.
El glicerol o glicerina es el tercer componente de los vinos, entre 5 y 15 gramos por litro, y tiene un sabor ligeramente dulce, transmitiendo al vino cuerpo, untuosidad y suavidad en boca. En segundo lugar, el sabor ácido, que nos da la sensación de frescura. La acidez es muy importante en el vino, ya que, primero, mejora la intensidad de color y el brillo del vino, dota de cuerpo en los blancos y de nervio a los tintos y da equilibrio y longevidad al producto. Los ácidos provienen de dos orígenes, la uva y la fermentación. La uva contiene tres tipos de ácidos diferentes. El primero de ellos es el ácido tartárico, que es el ácido principal de la uva. El segundo, el ácido málico, que ofrece aromas vegetales de manzana verde y sabores astringentes. Este ácido se puede eliminar mediante la fermentación maloláctica para suavizar el sabor del vino. Y por último, el ácido cítrico, que es muy escaso y puede aportar una ligera sensación de frescor. En el caso de los ácidos de la fermentación tenemos, en primer lugar, el ácido láctico, que se genera en la fermentación maloláctica a partir del málico. Las bacterias lácticas también pueden crearlo a partir de azúcar residual. En segundo lugar, el ácido acético, que se genera por la oxidación de etanol a cargo de bacterias acéticas. Es la llamada acidez volátil, que se puede percibir en nariz. Y por último, el ácido sucínico, que tiene una insignificante concentración en el vino. Seguimos con el sabor salado, que a veces aporta al vino una elegante mineralidad. Pese a que los vinos contienen diversas sales minerales, en su análisis sensorial la sensación salina es muy difícil de encontrar, debido a su escasa concentración. No obstante, en algunos vinos se expresa sutilmente con una notable elegancia. Como principales aniones minerales del vino podemos encontrar los fosfatos, sulfatos, cloruros, tartratos, bitartratos y lactatos. Los cationes más comunes en el vino son el potasio, el sodio, calcio, hierro y magnesio. Todos ellos aportan complejidad, a la vez que aumentan el sabor general del vino. De la misma manera que un plato condimentado no recuerda la sal, a no ser que se haya salado en exceso, en el vino no se detecta de una manera implícita esta sensación de salinidad, a no ser que sea excesiva, en cuyo caso suele presentar una mayor dureza en el sabor del vino. En los vinos que se nota cierta salinidad son los vinos, o mejor dicho, las viñas cercanas al mar, albariños por ejemplo, y también en algunos vinos del sur de Andalucía occidental. Pero, ¿de dónde proviene este sabor salado? Las concentraciones de estas sales se localizan sobre todo en el suelo del viñedo. Provienen principalmente de las sales minerales y ácidos orgánicos depositados en el sustrato durante miles de años. Las raíces de las viñas más viejas, para alimentarse, perforan el suelo en busca de estos nutrientes minerales, los cuales pasarán a la uva y finalmente a nuestra copa. El sabor amargo, o en otras dos palabras, los benditos taninos. Las sustancias con sabor amargo pertenecen a la familia de los compuestos fenólicos o polifenólicos. Su sensación amarga puede venir acompañada de una textura astringente o de sequedad en la boca si el vino está aún creciendo en botella. Estas sustancias juegan un papel importantísimo en el color y en el envejecimiento del vino. El tanino es el responsable del sabor amargo en un vino tinto, pero además está involucrado en el color y la sensación de astringencia. Habitualmente hablamos de los taninos de la uva, que se encuentran en los raspones, pepitas y ollejos, pasando al mosto mediante el prensado y la maceración. De hecho, los vinos tintos en los que el mosto se mantiene en contacto con el ollejo contienen muchos más taninos que los vinos blancos, que apenas se someten a maceración. Hablamos también de los taninos de la madera, que provienen de las barricas de envejecimiento, en particular cuando se trata de recipientes más pequeños y de madera nueva. La cantidad de taninos extraídos varía según el periodo de permanencia en el barril, llegando a alcanzar los 200 miligramos por litro al año en barricas nuevas. Con el paso de los años, la barrica cederá cada vez menos tanino al vino. ¿Y por qué hablamos antes de los benditos taninos?
porque el tanino es clave para un largo envejecimiento, el mantenimiento prolongado del color y del vino y aportar longitud al vino en boca, es decir, lo que llamamos persistencia. Dulce, ácido, amargo y salado son sabores que reconocemos con facilidad. Se definen por ser sabores únicos, que no pueden ser recreados por medio de la mezcla de otros sabores. Sin embargo, hay un sabor que no se puede definir dentro de estos 4 términos. Por ello, se suele hablar de un quinto sabor llamado umami. Umami viene del japonés y significa sabor agradable o sabroso. Es la combinación de umai, delicioso, y mi, sabor. Se refiere a la sensación gustativa producida por el glutamato monosódico, que realza el sabor agradable de un plato. Su inclusión en el vocabulario internacional es reciente, pero ya existe desde 1908 gracias al profesor japonés Kikunae Ikeda. El umami no se refiere a lo delicioso que es un plato, sino a un sabor concreto. Ejemplos de este quinto sabor son los productos fermentados como la salsa de soja, curados como el queso parmesano, pero también las setas shiitake y otras setas comestibles, la cebolla caramelizada, el marisco, algas, jamón ibérico y los tomates maduros. De todos ellos se dice que son ricos en umami. Uno de los procesos que puede aumentar la concentración de glutamina es la fermentación. Esto es cierto para la salsa de soja, pero también para los vinos tintos, sobre todo en zonas cálidas. Algunos vinos que han disfrutado una larga crianza en barrica y botella pueden desarrollar este sabor umami. Cuando aparece, es un factor determinante de la calidad, muy valorado en las notas de cata. Una vez descritos los sabores, vamos a pasar a describir y explicar las sensaciones de la fase gustativa, donde no solo entra la lengua en juego. La lengua y el paladar blando, además de recibir los sabores, pueden percibir sensaciones de tipo táctil. Veamos cuáles son. El cuerpo, que describe la sensación táctil en la lengua y boca producida por la graduación alcohólica, fluidez e intensidad de sabor. La astringencia, definida por la sensación de sequedad y causticidad en las encías, lengua y paladar cuando el vino abandona la boca. Puede ser producida por el contenido de taninos verdes o sin pulir en el vino, o por una vendimia con uvas inmaduras. La temperatura. Una temperatura adecuada realza el sabor del vino, mientras que demasiado frío o caliente puede hacer que dejemos de percibir tanto sensaciones olfativas como el sabor. El vino blanco debe tomarse a una temperatura que puede oscilar entre los 10 y los 12 grados, pero nunca muy frío. El vino tinto por lo general debe servirse entre 14 y 18 y nunca del tiempo. Otro elemento es la efervescencia, que es, por supuesto, fundamental en los vinos espumosos, pero a veces también se puede percibir una ligera aguja en vinos recién embotellados. La textura, que se refiere a la impresión táctil del vino cuando se encuentra en la boca y es fundamental para un vino de calidad. En los mejores vinos se compara con la textura que ofrecen materiales como seda, satén o terciopelo. En cata se puede graduar la textura definiendo los vinos como ligeros, acuosos, grasos, densos, rasposos y rugosos, entre otros términos. Ya conocemos los sabores y las sensaciones de esta apasionante fase, pero ¿qué analizamos en la fase gustativa realmente? Muy sencillo, la confirmación de las sensaciones de las fases anteriores. Las 4 principales conclusiones del análisis del vino en la boca son la textura, que nos indica suavidad o dureza del vino en boca, el equilibrio, que muestra la armonía entre elementos como la fruta, la acidez, el alcohol o los taninos, el posgusto, que refiere a la riqueza de las sensaciones aromáticas y gustativas que el vino deja en nosotros, y por último, la persistencia, que mide la duración o mantenimiento en el tiempo de esas sensaciones. La fase gustativa de la cata de vino es la más compleja, ya que confirma todo lo que nuestros sentidos han analizado en las fases anteriores y lo completa. Por tanto, el análisis que podemos hacer de un vino en la fase gustativa puede resumirse en la calidad de los sabores, es decir, la presencia y equilibrio entre los distintos estímulos sápidos provocados por el vino.
dulzor, acidez, amargor e incluso notas salinas en su caso. La intensidad de los sabores o el grado en que tales sabores se presentan, como su expresividad, su franqueza, etc. La expresividad aromática o la riqueza de las sensaciones aromáticas que el vino deja en nosotros, su carácter frutal, especiado, mineral, etc. Los estímulos táctiles de suavidad o dureza del vino, su sedosidad o astringencia, la calidad de sus taninos, etc. El final de boca, es decir, su posgusto y persistencia, la calidad y mantenimiento en el tiempo de esas sensaciones aromáticas y sápidas. Y os preguntaréis, ¿pero cómo hago una cata gustativa? ¿Por dónde empiezo? Pues bien, la cata gustativa tiene 3 etapas claras. El ataque, para ello introduciremos una pequeña cantidad de vino que mantendremos unos segundos. El sabor dulce será el primero en hacerse notar. Estos 2 o 3 segundos es lo que denominamos en la cata el ataque. Esta primera impresión nos ayuda a identificar la temperatura del vino, si se trata de un vino dulce o seco, y en este último caso, la presencia de más o menos azúcar residual. La segunda parte sería el desarrollo o paso de boca. Moveremos el vino para impregnar todas las partes de la boca. Lo vamos a dejar evolucionar unos 10 segundos percibiendo al mismo tiempo la acidez, la textura, el componente carbónico si lo hubiera, algo de amargor y la calidez del alcohol. Las sensaciones son complejas y revelan información que permite apreciar la armonía y la voluminosidad del vino. Y por último, el final de boca, siempre dominado por los sabores amargos. Nos dice mucho sobre la estructura o cuerpo del vino, pudiendo catalogar el mismo como delgado, estructurado, corpóreo, agresivo, rudo o áspero. El aire cargado de vapor de vino que se halla en la cavidad bucal es el llamado aroma de boca. Una mayor persistencia de estos aromas establece la jerarquía de calidad de los vinos. Y por nuestra parte, nada más. Esperamos que te haya gustado este curso de nuestra Escuela de Vino. Desde la Interprofesional del Vino de España queremos agradecerte tu tiempo y esperamos haber despertado tu interés por este apasionante mundo. Y no olvides lo más importante, el vino tan solo tienes que disfrutarlo. Tómate las cosas con vino.